Bien, que el Señor le bendiga grande y sobremanera abundante a todos los que vean este video. Dios le bendiga grandemente a todos los que me conocen y a los que no, a todos los amigos de YouTube, a todos los YouTubers, que le den manito para arriba, que se suscriban, que bueno, que me ayuden para poder seguir adelante con esta obra maravillosa que es pregonar el Evangelio verdadero de Jesucristo, ya que hay muchos predicadores, muchos por ahí, que no son siervos de Dios, sino más bien eh, divagantes, sería, ¿no? Divagante, divagar quiere decir ir de una parte a otra y andar en distintas cosas. A veces los idólatras y la idolatría es eso, una divagación, divagar entre que pasaría, eso es lo que yo le llamo y que se llama así, eh, fetichismo, fetichismo. El fetichismo es una mezcolanza de cristianismo con creencias populares o humanas, donde está metido también lo diabólico, a través de la hechicería, la brujería, a través del vudú, del macumba, umbanda, del quimbanda, de todo eso, de las magias y de todas las cosas. Por ejemplo, creer en Jesús, pero eh, pensar que Jesús no estaría a favor, sino más bien en contra, porque no se está adorando a María. Eso es fetichismo. Eh, lo sagrado y lo no sagrado, porque hay que saber darse cuenta qué es sagrado y qué no es sagrado. Eh, Más bien, lo sagrado que respeta a Satanás, el diablo y los demonios y la naturaleza lo respeta, es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vamos a hablar de eso porque pareciera que para muchos se les transforma en un fetichismo, en una divagación de, uh, de pensar que tiene conocimiento, pero que a la vez desconoce la verdad de Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Bueno, como muchos dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces piensan que es uno. Uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Uno. Y no lo es así. Usted encuentra que en el Santo Evangelio, usted encuentra en el Santo Evangelio, porque Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. ¿A qué significa todo eso? Ahí está la cosa. ¿Qué significa? Si en el principio habla en plural, luego Jesús dice, nada hago que no haya visto o que no vea hacer al Padre. Y luego dice, el juicio no es de Dios, sino que Dios se lo dio a su Hijo. Y luego dice, del Padre puedes hablar del Hijo, pero ¿quién blasfeme contra el Espíritu Santo? Menciona tres. No tiene perdón en este siglo ni en el venidero. ¿Qué significa todo eso?
significa una divagación, como la mente muchas veces es finita. ¿Por qué es finita? Porque no le permiten desarrollo. ¿Se da cuenta? De mí dicen, de mí, pastor, que soy, que yo me levanté por sí mismo, que nadie me levantó. ¿A usted le parece que los que levanta un hombre es siervo de Dios o siervo del que lo levantó? ¿Está hecho a la imagen y semejanza de Dios o está hecho a la imagen y semejanza del fetichismo o de la divagación de esa persona? Está hecho conforme a esa doctrina humana, terrenal, o esa doctrina terrenal, humana, que tiene ser diabólica, porque no es de Dios, no procede de lo alto. ¿Y qué significa? Que Jesucristo diga: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Acaso Jesucristo pretende dejar en ridículo al Padre? No. Pero nosotros, hombres terrenales, pasajeros de esta vida, muchas veces no queremos entender o no entendemos. A ver, en el monte de la transfiguración, Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. María dijo, cuando visitó a su prima o a su parienta Elizabeth, me dijo un mensajero de Dios que ibas a tener un hijo. Y me dijo otras cosas más bonitas. Y entonces Elizabeth le dice cosas más grandes, más hermosas. Claro, Cristo. Los Reyes Magos fueron a ver ¿a quién? A Herodes. Viajaron tanto para conocer el panorama, para darse una salida y tomar otros aires. Fueron a conocer el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que perdonaría los pecados del mundo, ellos lo declararon. ¿A quién le dieron la mirra? El incienso, el oro y la mirra. ¿A quién? Y usted, en su divagación o en su pequeñez o en su ignorancia o por lo que le dice a alguien, te repite como loro, le dicen: se lo entregaron a María y a José. No, se lo entregaron a Jesús. Recuerde una cosa para que usted no caiga en pecado ni caiga en ignorancia. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y éste estaba con Dios en el principio y por él fueron creadas. ¿Por quién? Por el Verbo. Fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:15 dice: y Cristo es la representación o la imagen visible del Dios invisible. ¿Quién es el Señor de señores, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, es y será? Cristo. Porque Él es Señor y Dios, pero no Dios Padre. Mismo Cristo lo dijo: voy a mi Dios, a vuestro Dios.
Primero dijo, oye a mi Señor, a tu Señor, a mi Dios, a vuestro Dios. Todo esto nos conlleva a la verdad del Evangelio, donde no tiene parte ni arte la ley. Cristo lo dice, el Evangelio lo dice. No tiene parte en la resurrección el que vive bajo la ley. No tiene parte en la resurrección el que está bajo la ley. El que está en el Espíritu sí tiene parte porque no está bajo la ley. Usted lo entiende como se lo enseña un divagante, un fetichista. Ser fetichista puede ser divagante como lo es un pentecostal. Ellos dicen ser vivos en el Espíritu. Llámese como se llame. Llámese trinitaria o unicitaria, pentecostal. Llámese adventista, metodista, llámese testigo de Jehová, mormón o lo que sea, o catolicismo. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros no vamos conforme a las Santas Escrituras, que es de Mateo Apocalipsis, para usted y para todos los que enseñan ciertas escrituras o cierta teología o escatología o apología, lo que sea, va en contra de lo que Cristo Jesús vino a hacer. Va en contra. Porque se enseña una doctrina ficticia. Que en parte termina siendo malévola o diabólica. Por ejemplo, si termina siendo diabólica porque usted no le entiende, usted cree que es ignorancia del que predica con sabiduría, que viene de lo alto. El diezmo. El diezmo de Malaquía no es para la iglesia. Lo dice en los santos evangelios, como dice en Malaquía, dijo Jesucristo. No, ¿verdad que no? No. No dice en Malaquía. Y habrá una ley o nueva que ésta se renovará después de la venida del Mesías. ¿Lo dice? No. Entonces eso era para el pueblo de Israel, cosa que no tiene nada que ver. Y pasa a ser fetichismo y divagación humana y mentira y falsedad, hipocresía, vanagloria y soberbia. ¿Por qué? Se predica el Evangelio y se transforma en un negocio donde se cobra. Y Jesucristo dijo, de gracia da lo que recibiste de gracia, lo que recibiste gratis, dalo gratis. Dice en los santos evangelios, allá en los Corintios, capítulo 9, de 1 y 2 de Corintios, que el que sirve de las cosas sagradas viva del evangelio, pero no con obligación el que no es nada, el que recién llega, el que espera, el que está enfermo, el que está endemoniado, el que le va mal, el que esto, lo otro, porque empieza a diezmar, a ofrendar y esto, el otro, va a ser respetado por Dios. No. ¿Por qué razón no sería respetado por Dios? Porque eso no está en el Evangelio, eso es fetichismo, divagación humana.
Eso es doctrina terrenal, animal, diabólica. Eso está penado en Primera de Timoteo desde el capítulo 6, versículo 3 en adelante. Es como la Constitución Nacional de un país que dice, no hará tal cosa. Y es delito y es penado con cárcel. Pues en esta constitución espiritual es penado con la separación de esa alma de Dios y con la pena de muerte eterna y de sacrificio, ¿a dónde? Allá en el infierno o el lago de fuego. Cristo dice, conforme pensaste, dispusiste en tu casa antes de salir para el templo, así da, no como Ananías y Zafira, que dijo tanto y luego dio tanto. Por eso tuvo castigo, por mentiroso. Porque vos decís que le mientes al pastor cuando el evangelio no es del pastor, así el pastor predique pura cabeza de pescado, no entienda nada. Pero tú lee el evangelio y cambia, o sea, transfórmate en cristiano y camina conforme a los santos evangelios. Para el diezmo, para Jesucristo, tiene una base. Y la base es misericordia, fe y justicia. Si no tienes misericordia, fe y justicia, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve diezmar? Es como tener un auto 0 kilómetros, con las ruedas desinfladas, que no tiene combustible en el tanque, que no tiene aceite lubricante. ¿Cómo va a marchar ese auto? ¿Cómo va a salir ese auto? Si todas esas cosas se las tienes que añadir, ponerle ahí para poder salir con él, pues el diezmo es misericordia, fe y justicia. Tres cosas. Y luego diezma. Mateo 23, 23, Lucas 11, 42. Si quieres diezmar, no es tampoco que cuando vos tienes que llevar todos los meses religiosamente diezmo. No, porque esto es el que quiere gloria eterna, el que quiere mansión eterna, el que quiere eterno solaz, debe creer en las palabras de Jesucristo y lo que enseñó el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Al decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, no está hablando de una sola persona, está hablando de 3 personas. Recuerde que esto es un misterio, no un ministerio, sino un misterio. Y un ministerio es un trabajo, ya sea el hombre como un predicador, el otro hombre como evangelista, el otro hombre como misionero, el otro hombre como sanador, el otro hombre como milagroso, la mujer como predicadora, no en el púlpito, sino en todas partes, menos el púlpito, como buena consejera a las hermanas jóvenes, buenos ejemplos. A ver,
Algunos dicen el Señor me dio pastorado carcelario. Quiere ser pastor de una cárcel para mandarse más la parte. Eso es solamente. Dice eso en los santos evangelios, que puede ser pastor carcelario, ir a la cárcel. No. Ahora, ¿qué pastor tiene el ministerio o el don, como le llaman algunos, presidencial de una nación? Nadie. Porque Cristo Jesús dijo: obedece a las autoridades puestas por Dios. Entonces, mira, el Señor es uno, sí, Cristo es uno. El Señor es nuestro Dios, sí, porque es Dios, pero no Dios Padre. El Señor es uno, sí. Vivo yo que delante de mí, dijo Cristo, toda rodilla será doblada y toda lengua confesará ante mí. Entonces, ¿el Señor es uno? Sí. ¿El Señor es nuestro Dios? Sí. El Señor es uno y el mismo Señor es nuestro Dios, sí. Si vos decís que yo niego al Padre, no se equivoque. ¿Quién pone en alto a Cristo, pone en alto a Dios? Pero no porque sea el mismo. Es que el Padre y el Hijo son dos. Y el Padre mandó, envió a su Hijo a muerte de cruz para que todo el que crea en Cristo no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, aprenda, respete el Evangelio y camine y predique el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Que se bautice como dice la palabra, no que se circuncide, no que vive en la ley como viven los testigos de Jehová, los adventistas y todo eso, porque ellos, los mandamases de eso, es su negocio, no es eso doctrina. Yo te pregunto, yo digo, María le dice al ángel que vino a anunciarle la venida de Cristo a su vientre: hágase conforme a la palabra del Señor. Hágase en su sierva conforme a tu palabra. Ajá. Ahora, fíjate que en Primera de Juan, capítulo 1, del capítulo 1, o sea, de San Juan, o sea, cuarto evangelio, Mateo, Marco, Lucas, San Juan, primer capítulo, primer versículo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y este estaba con Dios en el principio y también era Dios. ¿Lo entiende así? Bueno, si no lo entendió, problema suyo, porque usted no quiere entenderlo. Porque usted va tras su divagación, su fetichismo, creyendo que usted es pentecostal vivo en el Espíritu. Yo no sabía que Dios había mandado un pentecostalismo, sino que había enviado Dios al Espíritu Santo, al verdadero Espíritu, no verdadero pentecostalismo. Entonces, si en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este estaba con y todas las cosas por él fueron hechas. Cristo era espíritu. Por esa razón ardía en la zarza ardiente. No era Dios. Ningún Jehová, ningún Yahvé, ningún Yahweh, ningún nadie
era Cristo. Espíritu. Los espíritus que son llamas de fuego, según Apocalipsis, que andan por el mundo entero. ¿No es cierto? Habla de las que son fuego, ¿sí? Bien. Entonces, sucede que Jesucristo fue encarnado. El Espíritu que a través del ángel, por mandato divino, del Padre Celestial, se le llamó Jesús porque quiere decir Salvador o salvación. Se tiene que introducir en un cuerpo que ya está latente ahí por gracia y misericordia de Dios, en el vientre de María. No que haya entrado un espermatozoide ahí, como en las mujeres comunes y corrientes, sino que en María según, ¿y por qué lo digo yo así? Así lo explica en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Si usted no lee, es problema suyo. Si usted no entiende, pídale al Señor Dios Todopoderoso, dijo Jesús, sabiduría y Él le dará. Pero usted le pide lo que perece y no lo que a vida eterna permanece. Entonces, no fue ¿cómo te dijera? A ver, en María se forma un cuerpo, pero no tenía espíritu. Entonces, viene y ingresa y es Jesucristo. Quedará embarazada. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Nadie verá eso. Ninguna parte le dijo el ángel, y por esta acción, por este trabajo, por haber hecho esto, serás adorada, venerada, alabada, glorificada, honrada, se te rendirá pleitesía, honores, recibirás flores y esto y el otro. O tendrás distintos nombres en todas las naciones. Jesucristo dijo, cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el juicio de las naciones. Porque el mundo será como Sodoma y Gomorra, pervertido a lo máximo. ¿Sabías que quieren erradicar toda clase de tabú? Vos no lo sabés. ¿Y tabú qué es? Que la hija se junte a vivir con su padre, o que el hermano con su hermana, como eran los faraones. ¿Y qué dice el Señor? No te ayuntarás con animales. Pues como Sodoma y Gomorra será a la venida de Cristo. Entonces, hermano, ¿hacia dónde va? Mirá, hay un presidente de una pequeña nación que es el ejemplo, o que Dios lo usa porque ama al mundo. A ver si nuestro presidente
recién elegido de la Argentina, Javier Milei, en vez de hablar contra este y contra el otro, mire hacia afuera, porque está cegado. Mire hacia afuera, corra eso que le tapan los ojos para que no vea. El mismo diablo. Y toda brujería, hechicería y todo aquí, todos allá, al infierno con ellos. Mira lo que dice Bukele. Esta nación, siendo tan pequeña, hoy es la nación ejemplo de todo el mundo. Y será rica, porque todo aquel que se vuelve a Cristo, Cristo se vuelve a él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pedidme y se te dará, búscame y me hallará, clama a mí y yo te responderé. Mirá, Bukele, que es el presidente de El Salvador, él es hijo de musulmán, hijo de católica. Mira qué changüío, ¿no es cierto? Qué mezcolanza. Fetichismo con divagación. Nace Bukele. Y Bukele, que es cristiano, primer presidente en el mundo que le da un día a los pastores. Claro que sí, que el diablo se puso, pero más que enojado, más cachudo que antes. Entonces, pero él tiene que serle fiel a Dios. Porque sin Dios, dijo él, yo no pude haber hecho esto. Y los fariseos y saduceos le dijeron a Jesucristo, nosotros sabemos que tú eres Cristo. Muchos presidentes saben quién es Jesucristo, pero son esbirros del Papa, esbirros de Roma. Y Roma no es ninguna iglesia, ningún estado de los cielos. Porque Jesucristo dijo, todo el que crea y se bautice será salvo. A nosotros no nos tenemos que estar bajo el mandato de nadie. Tampoco estar en desorden en el mundo, pero no estar bajo el mandato de una religión hueca y vacía, sino bajo los santos y benditos evangelios de Dios a través de Jesucristo. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesucristo, en la sinagoga, en su primer predicación. Y entonces se arremetieron contra él para despeñarlo. Pero ellos eran religiosos como lo son la Iglesia Católica, los adventistas, los metodistas, ¿cómo es? A ver, los testigos de Jehová, los mormones y el musulmanismo, todos son conocedores de su divagación. Pero es verdad o es mentira. Para que no dejen de adorar a María los sacerdotes católicos, por lo menos en 1900, tenés que rezar el rosario, tenés que tener temor a María, porque María habla con Cristo y vienen los milagros a través de ella. ¡Mentira! ¿Dónde está escrito? ¿Cuál fue el ministerio que le dio Jesucristo o el Espíritu Santo? Ninguno. Mira, ese día se cumplirán
las escrituras que se cumplieron, ese día que Jesucristo predicó en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Se cumplieron las escrituras y delante de todos. No por mano ni por boca de otro ni de una mujer, ya que la mujer es gloria del hombre y el hombre es gloria de Cristo, puesto que Él es nuestro Señor y Dios. Según Corintios capítulo 11. Bueno, ¿a quién debieron presentarse Andrés y Felipe? ¿A quién? Cuando los envió Juan el Bautista, porque eran discípulos de Juan el Bautista. ¿A quién? A Jesús. ¿Acaso fueron enviados a consultar a María? No. Si María ni sabía que había ido Andrés y Felipe a hablar con Jesús. Además Jesús le dijo bien clarito a María, ¿por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre debo estar? Pero no en los negocios de José, porque José no era padre de él. ¿Se dan cuenta que las escrituras han sido cambiadas por mentiras humanas que han hecho que los ojos de los humanos o de la humanidad no miren hacia Cristo, sino a cualquier otro? Lo llaman palabra que vino de Cristo. Si por allá andaba presentándose María, le estaba profetizando, seguidito le estaba profetizando. ¿Dónde está escrito eso? No está escrito en nada. Probad los espíritus si son de Dios. Le arremeté y le decía esto y se levantan como leche hervida. ¿Son Espíritu Santo? No, pues, no hay paz, no hay amor. No hay nada. Alabado sea el Señor. A cualquiera que sea un ser humano o una mujer, menos a Jesucristo. Esos nombres que han compuesto, como por ejemplo Jehová, Yahvé, Yahweh y otros tantos más, para que Cristo, el ungido de Dios, no sea glorificado en el hombre o en la humanidad. Dios, su Hijo Jesús, Dios y su Hijo Jesucristo tengan misericordia de todos nosotros y de todos los que los rechazan a Jesús. Alabado sea el Señor. El dicho o prédica de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Quién era el reino de los cielos? Acercándose a la humanidad. María, algún apóstol, los apóstoles. No, era Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a adorar a otro o a otra? ¿Es protesta eso? No. Es abrir los ojos y los oídos. Volveos a mí, dijo Jesucristo, yo volveré a vosotros. Preparar el cuerpo para que Jesús se encarnase en ese cuerpo que estaba en María. Alabado sea el Señor. Yo respeto las Escrituras y respetando las Escrituras respeto a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque
Cuando tengamos que estar delante de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, no va a haber tal María, ni tal apóstol, ni tal aquí, ni tal allá, porque mira, 70 apóstoles después de los 12 fueron levantados. ¿Y qué pasó con estos? Flaquearon, cayeron y se fueron. Y Jesús le dijo, pues si ustedes quieren irse, síganlo, no se queden, no se tarden, porque se les va a hacer tarde, váyanse. Mira, al oír muchos de los discípulos dijeron, duras son estas palabras, ¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si diere el Hijo del Hombre, si vieres el Hijo del Hombre subir donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha? Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. La palabra de Dios, espíritu, es vida. La carne, las palabras carnales de sabiduría humana, lo ficticio, como dije, el fetichismo y esa combinación de cosas, eso es todo cuestión humana, para nada aprovecha. Pero hay algunos de vosotros, entre vosotros, algunos de vosotros, que no creen, porque Jesús sabía en el principio quiénes eran los que creían y quiénes los que habían de entregarle. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Habla del Padre. ¿Por qué son mentirosos? Muchos predicadores son mentirosos y por sus mentiras esas almas irán al infierno. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijeron entonces Jesús a los 12, ¿quiere acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, de vida eterna. ¿Por qué no aparece en algún punto el fetichismo o la creencia? O decir, ¿por qué no le consultamos a María tu madre? ¿Cómo habría quedado Pedro ahí? Creo yo que lo despide. Anda. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis ir vosotros? Y respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y a uno de vosotros es el diablo, y uno de vosotros es el diablo, Judas. Hablaba de Judas Iscariote, ahí él está diciendo, y dijo, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar, pero no de Simón Pedro, otro Simón. En el San Lucas 64, ¿no? 9, perdón, San Lucas
Señor. Bueno, a ver. Marqué mal. Bueno. Entonces quiero decirles, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que es necesario que ustedes lean de Mateo a Apocalipsis, de Mateo a Apocalipsis, y no anden en la ley, porque la ley a usted ni a nadie va a salvar. La ley es castigo para todo el que infringió la gracia de Jesucristo, para todo el que mintió, para todo el que divagó, para todo el fetichismo, para todos esos que no siguieron los santos mandamientos del Evangelio. Será castigo eterno. Así que a ponerse a leer de Mateo Apocalipsis y a arrepentirse y convertirse. Que Dios le bendiga. Amén.